Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy, ustedes saben, vamos a subir la cápsula eh, para los tres paralelos, ya para el paralelo uno, 2 y 3. Por tanto, por eso está el nombre mío y de la profesora Claudia. Bueno, la meta de hoy, para la clase de hoy, era poder analizar el proceso de la enseñanza de la adición y sustracción con canje, ¿ya? Les pido también que cuando ingresen al PPT, y a medida que vayan viendo la cápsula, puedan realizar este word wall, ¿ya? Ingresando en el link. Idealmente es que sigan la estructura de la misma cápsula, o sea, que ahora lo puedan, por ejemplo, pausar el video, hacer el word wall y luego, ¿cierto? Volver a continuar con este cápsula, con este video, ¿ya? Un poquito también para ir recordando, ya estuvimos viendo la operación de adición y sustracción, ¿cierto? Estuvimos viendo conceptos también asociados a la composición y descomposición de números. Y ahí estuvimos viendo, ¿cierto? El tema de agregar algo, juntar, ¿cierto? O, por ejemplo, si lo visualizamos en la recta numérica, que es una representación gráfica en términos de Duval, sería avanzar, ¿cierto? Y en el caso asociamos a la resta o a la sustracción el hecho o los conceptos o palabras clave sobre quitar, separar o, nuevamente, la recta numérica, retroceder. Ya. También hemos visto que la suma y la resta se pueden utilizar cubos multibase o incluso otros tipos de cubos, ¿cierto? Va a depender obviamente de los materiales que tanto tengamos en nuestra sala de clase, ¿ya? Se puede también dibujar, que ahí estaríamos aludiendo a la representación figural nuevamente en términos de Duval, realizar un conteo, ¿cierto? Con las manos, los dedos de las manos, usar cinta numerada o en este caso recta numérica. Ojo acá que este material está extraído de los textos escolares 2024, o sea, los actuales. Y si se fijan acá, tiene un error, ¿ya? Un error muy importante que espero ustedes se logren dar cuenta, ¿ya? Lo vamos a discutir en la clase de la próxima semana. Y utilizar también la tabla de valor posicional que ya estuvimos viendo, ¿cierto? Ya los tres paralelos tuvieron su laboratorio de valor posicional y varios, algunos utilizaron, ¿cierto? Dentro de las posibles estrategias, la tabla de valor posicional. No para la adición y sustracción, pero sí para trabajar el concepto de valor posicional. Bueno, entonces, finalmente, entonces, ¿cómo trabajamos, por ejemplo, la adición con canje o cómo se enseña o cómo debería de enseñarse? ¿Ya? Muchos en sus años de escolaridad habían trabajado con el concepto de pedir prestado, quitarle al de al lado o pedirle prestado al de al lado, ¿cierto? O el concepto de reserva, ¿ya? Eh, pero todas esas terminologías, el de quitar al de al lado, pedirle prestado al de al lado o robarle al de al lado, son terminologías que como profesores o futuros profesores hoy en día no debemos utilizar. Ya, no debemos y no deberíamos y no podemos utilizar porque no es correcto, tanto desde lo disciplinar como desde la didáctica. Entonces, aquí, ¿cierto? Utilizamos como ejemplo los textos escolares 2024 que nos orientan un poquito, más bien nos presentan una institucionalización en términos de Brousseau, ¿ya? En relación a, por ejemplo, sumar agrupando unidades. Y ahí entramos a un concepto clave que es importante para enseñar la adición y sustracción. Bueno, en este primer apartado, la adición con canje, ¿ya? Y así vamos a trabajar el concepto de adición con canje y sumar, ¿cierto? Agrupando. ¿Por qué agrupando? Bueno, porque si ustedes se fijan, cuando yo completo, sumo, ¿cierto? Dos números o dos cantidades, que en este caso es el 48 y el 15, si se fijan, son más de 10 unidades. Al ser más de 10 unidades, utilizamos, ¿cierto? Eh,
este recordatorio, que ya es un conocimiento previo del valor posicional, que 10 unidades es igual a una decena, ¿ya? O que 10 cubitos es igual a una barrita, ¿cierto? Y por tanto, al formar yo ya una barrita de 10, esta, por definición del valor posicional, por correspondencia, ¿cierto? Debería de ser ubicada en la posición de las decenas, porque logré formar una decena. Es ahí, ¿cierto? Que agrupamos estas 10 unidades y las formamos en una decena. De ahí entra el concepto, ¿cierto? De este elemento de agrupar o en este caso el concepto de reserva. Al poner esta reserva, ¿cierto? Finalmente en el valor de las decenas, ¿sí? Y así es donde de alguna manera empezamos a trabajar, por ejemplo, con otras, eh, en este caso, al sumar las decenas, ¿cierto? Estamos formando bueno, estamos formando un nuevo número que sería la suma total, ¿ya? O la suma, ¿ya? Recuerden que los elementos de la adición son los sumandos y la suma es finalmente el resultado de de la adición, ¿ya? Por tanto, sumamos una decena más cuatro decenas, ¿cierto? Y otra decena en este caso, que es la del número 15, lo que nos da un total de 6 decenas o 60 unidades, ¿sí? Y bueno, las unidades restantes que no se logran agrupar, que son lo más importante, lo que no se logra agrupar sigue estando en el valor de las unidades. En este caso serían 3 unidades, que fueron las unidades que quedaron, entre comillas, ¿cierto?, fuera de esta agrupación y por tanto siguen perteneciendo al valor posicional de las unidades. Aquí hay otro ejemplo, ¿ya? Con 3 sumandos, ¿ya? O sea, en este caso tenemos el 145, 132 y 165. Nuevamente sumamos las unidades, formo nuevamente una decena, logro formar una decena y por tanto agrupo, ¿cierto?, estas unidades y las muevo a la posición que corresponden, que en este caso son las decenas, ¿ya? El mismo procedimiento anterior, pero en este caso con 3 números. Luego, ¿cierto? En este caso, al sumar las decenas, sumo todas las decenas totales y nuevamente pasa que agrupo ahora en este caso decenas. Como logré formar 10 decenas, ¿ya? Esas decenas pasan a formar una centena. Y por tanto, esa agrupación de 10 decenas, ¿cierto? Pasan a estar en la ubicación de las centenas. Y es ahí donde vuelvo nuevamente a agrupar y a ubicar en el valor posicional de las centenas estas nuevas, estas 10 agrupaciones, ¿cierto?, de decenas, formando el número, ¿cierto?, 442. Y aquí un poco, es un texto, ¿cierto?, de años anteriores, que también explica de una manera quizás con más que, aparte de lo visual, ¿cierto? A diferencia de acá, ¿cierto? Que solamente está explicado con el algoritmo y lo figural, lo numérico y lo figural. En este igual explica de alguna manera utilizando el lenguaje, perdón, natural en términos de dual. ¿Sí? Y pone un contexto, ¿cierto? O sea, hay 38 cactus de copao y 27 cactus de quisco. eh, en el cerro, ¿cuántos cactus hay en total? Y por tanto implica nuevamente formar en el total, en la suma de unidades, formo una barrita y nuevamente esta barrita la paso al valor posicional de las decenas. Entonces, como acá se explica, y si empezamos sumando los grupos de las unidades, 8 y 7 nos dan 15 unidades, de las cuales son 10 unidades y 5 unidades, ¿cierto? Para formar un grupo de 10 unidades que equivale a una decena. Las decenas, agregamos la decena formada anterior, ¿cierto? O sea, a estas decenas que ya teníamos acá, que en este caso eran 5 decenas,
agregamos la decena que ya logramos formar teniendo 6 decenas. Y por tanto, el número 60 o en este caso 65, ¿cierto? Que fueron 5 unidades las que sobraron o las que quedaron en el valor de las unidades. Y luego, en este caso, ¿cierto? Eh, bueno, y en relación, ¿cierto? A distintas, en el texto escolar, ¿cierto? Se proponen distintas actividades. Dentro de ellas, ¿cierto? Se encuentra esta que dice, analiza las distintas ideas que usaron Amarú, Amancay y León para calcular la adición 38 más 27. De aquí podemos ver ciertos distintos tipos de estrategia en donde Amarú, por ejemplo, suma cierto las unidades con las decenas, ¿cierto? Y luego vuelve a agregar, en este caso, perdón, en este caso suma las decenas y luego a partir de las decenas vuelve a sumar el valor que le da entre 8 y 7, obteniendo 50 más 15 e igual a 65. A Mancay en este caso primero suma el 8 más 7 obteniendo el 15 y luego suma el 30 con el 20 obteniendo el 50 y de esa manera el 65. Y en este caso León, ¿cierto? Suma el 8 más 7 obteniendo el 15 y en este caso León suma las 3 decenas más las 2 decenas obteniendo 5 decenas que de alguna manera igual se obtienen 6 decenas y 5 unidades. ¿Sí? Aquí de alguna manera están explicadas cada una de estas estrategias y esto va a ser parte igual ya de su estudio personal y que lo podemos resolver la próxima semana de manera presencial. Bien, entonces la misma dinámica, cómo trabajamos la sustracción con canje, ¿cierto? Y cómo se enseña. Bueno, en relación a esto se sigue utilizando el concepto de reserva y bueno, en este caso, desagrupando una decena. ¿En qué sentido? Que en este caso, acá, nuevamente, no debemos utilizar el lenguaje con el que nosotros aprendimos, que es quítale al de al lado, róbale al de al lado, préstale al de al lado, eh, pasa para el lado, ¿cierto? Ese lenguaje poco pedagógico, poco disciplinar y poco didáctico, no debemos utilizarlo. Queda totalmente prohibido en la enseñanza de la adición y sustracción con canje. En el caso de la resta, ¿cierto? Lo que hacemos es, en este caso, por ejemplo, 44 menos 26, como no puede restarle 6 unidades a 4 unidades, perdón, lo que se hace es desagrupar una decena. Esta decena, si bien son 10 unidades, ¿cierto? Por tanto, lo que hago es desagruparla en unidades y tener 10 unidades. Y ahora, en este caso, como tenemos una decena y 4 unidades, lo que hago es que ahora a 6 sí le puedo quitar 14 unidades. En este caso, ¿cierto? Se explica de manera visual en donde se le restan las unidades ahora. A 14 le quito 6, ¿cierto? Y por tanto a 4 ya no tengo 4 decenas, sino que me quedan 3 decenas y a esas 3 decenas le quito 2. Y obtengo en este caso, ¿cierto? Como se fijan aquí, las 18, bueno, el número 18 en este caso. Recuerden que este número, ¿cierto? En la resta se llama minuendo, este sustraendo, ¿cierto? ¿Ya? Y la diferencia. Por tanto, el resultado de la diferencia entre 44 y 26 es 18. Ojo aquí que las representaciones, cuando yo trabajo con representaciones figurales, utilizo otro tipo, o sea, utilizo otros elementos complementarios, como por ejemplo tachar. Sin embargo, aquí nos ocupa el signo resta o el signo menos, ya puesto que estamos trabajando en la representación figural y no en la representación numérica.
y yo no puedo mezclar representaciones. Eso es muy importante. No puedo mezclar la numérica con la representación figural. Otro ejemplo, ¿cierto? Pero en este caso, cuando los números tienen ceros. Por ejemplo, 80 menos 64. ¿Qué se hace en este caso, cierto? Nuevamente lo que yo quiero hacer es a cero, no le puedo quitar 4, ¿cierto? Y por tanto, nuevamente desagrupo una decena y formo en este caso el número 10, puesto que como era cero, mantengo las 10 unidades y ahora 10 unidades sí le puedo quitar 4, obteniendo 6 y en este caso en vez de 8 decenas me quedan 7 decenas menos 6 decenas, ¿cierto? Obtengo el resultado o la diferencia entre 80 y 64, que serían 16, en donde nuevamente vamos tachando, en este caso, las 6 decenas de las 7 que me quedaron. Nuevamente, el ejemplo anterior es parte del trabajo realizado en los textos escolares 2024. Ya este ejemplo, que es un poquito diferente y que nuevamente la diferencia está en la parte del lenguaje natural, donde explican un poco más la estrategia y el algoritmo, está en los textos anteriores. ¿Ya? Y en este caso, como se señala aquí, se puede mover una decena al lugar de las unidades, se puede desagregar, ¿cierto? O desagrupar la decena en 10 unidades y ahora hay 15 unidades. Y por tanto, es importante recordar que ahora de las 4 decenas me quedan solo 3 decenas, ya siguiendo el problema en el que está inmerso esta situación, que serían 45 menos 27, por tanto de las 4 decenas me quedan 3, puesto que una la desagrupé, ¿cierto? Y la dejé en el valor de las unidades. Y ahora 15 menos 7, ¿cierto? Hacemos nuevamente la resta normal, obteniendo en este caso, ¿cierto? El 8 de unidades y luego 3 decenas, ¿cierto? Menos 2 decenas, me quedan una decena, obteniendo nuevamente en este caso 18, ¿ya? Bueno, en este caso la pregunta era cuántas vainas le quedan. Bueno, le quedan 18 vainas. Nuevamente aquí se explica paso a paso, ¿cierto? El procedimiento y en este caso finalmente llegamos al algoritmo. En ambas situaciones se presenta el algoritmo de la adición y en este caso el algoritmo de la sustracción con canje, ¿ya? Utilizando la reagrupación o la desagrupación. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, se utiliza, bueno, se trata de ejercitar mucho más utilizando ya el algoritmo de la sustracción de manera, si se fijan, en una representación ya numérica. Y aquí sale, ¿cierto?, el amiguito que dice que recuerda que desagrupar una decena en 10 unidades, puesto que nuevamente acá el 3 no le puedo quitar 6 y por tanto voy a tener que desagrupar estas 5 decenas, desagrupar una y pasar, ¿cierto?, una decena a 10 unidades y dejarla en el valor de las unidades, en la posición de las unidades. Bueno, reflexión entonces en relación a qué es la didáctica de la matemática. Ojo, recuerden siempre que no porque algo sea más entretenido o más lúdico es algo más didáctico, ¿ya? La didáctica no se trata de algo entretenido o lúdico, sino que al contrario, la didáctica se centra y se enfoca y estudia cómo los niños aprenden y cómo nosotros enseñamos. Ese es el foco de la didáctica y en específicamente de la didáctica de la matemática. Es un estudio, ¿cierto? Bueno, o la didáctica de la matemática estudia cómo los niños aprenden y cómo nosotros los profesores enseñamos o debemos enseñar, en este caso, un objeto matemático. Y nuestro objeto matemático, en particular en esta clase, es la adición con canje y la sustracción con canje en el ámbito, ¿cierto?, del 0 al 20, del 0 al 100, dependiendo del nivel educativo. Primero básico, segundo básico, tercero. Bueno, importante, cuándo comienza la adición con canje y cuándo comienza la sustracción con canje. Para eso tienen una tarea para la casa, ¿cierto? De investigar, averiguar cuándo comienza la enseñanza de la adición y sustracción con canje, en qué curso, según el currículum escolar chileno,
Y importante, obviamente, que hagan también la progresión curricular de su objeto matemático, puesto que lo van a necesitar para los próximos laboratorios. Les dejamos también un video en YouTube, pueden ingresar apretando el link, ¿cierto? En este video sale un problema muy interesante, un estudio de clases, que es una metodología que se utiliza en Japón y acá en Chile también, para poder trabajar ciertos objetos matemáticos y ir viendo cómo van resultando las clases que termina finalmente en una clase pública. ¿Ya? Por tanto, les dejamos también esta tareita de que miren el video, lo analicen y luego lo vamos a discutir la próxima semana. Y bueno, nunca se olviden que los alumnos, nuestros estudiantes, no odian las matemáticas, sino que ellos odian sentirse confundidos, intimidados y expuestos en la clase, y que el problema realmente está en cómo se enseña, que es algo que atiende y que trabaja la didáctica de la matemática, cómo se enseña algo. Y finalmente, importante y que reflexionen también en el profesor en el que se quieren convertir, profesor y profesora en el que se quieren convertir, y que a veces los niños sí les gustan ciertas áreas, pero que a veces dejan de sentir gusto por esa área por algo que no entienden, no comprenden o porque finalmente llega un mal profesor. Y mucho que aprender todavía tienen chiquillos. Ya, aún no terminamos. eh, Todavía nos queda la multiplicación y la división. Ya, así que eso, un abrazo, que estén muy bien y espero que les haya, bueno, esperamos que hayan logrado aprender de esta cápsula y cualquier cosa que tengan duda lo vamos a trabajar la próxima clase. Un abrazo.